Esta es la lección 322, creando un diagrama de flujo. Tenemos estos triángulos a la derecha y nos están preguntando si son semejantes y quieren que escribamos una oración para explicar el razonamiento. Así que observando los triángulos ABC y TQP, veo que hay dos pares de ángulos iguales y con base en la lección de ayer, cuando hablamos de las diferentes razones para la semejanza de ángulos, ángulo es una de ellas. Entonces podría escribir una oración completa que me tomaría mucho tiempo para explicar que estos ángulos son semejantes y estos otros también, lo que significa que bla, 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 pero no nos gusta eso en matemáticas. No nos gusta escribir oraciones largas, ¿de acuerdo? Así que sí, los triángulos son semejantes, pero no voy a explicar mi razonamiento hasta que aprendo cómo hacer un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es el sueño de matemático. Así que, ¿cómo vamos a explicar nuestro razonamiento? Julio decidió hacer un diagrama para explicar el razonamiento de los triángulos ABC y TQP. Él lo llama un diagrama de flujo. Básicamente lo que hizo Julio fue tomar los ángulos B y P y decir, oye, esos son iguales entre sí. Luego tomó los ángulos A y T y dijo, oye, esos también son iguales. Y escribió una declaración de semejanza que dice que el triángulo CAB es semejante a QTP. Y puso su razón aquí abajo. La razón es semejanza ángulo. Entonces, en un diagrama de flujo estamos poniendo todo lo que diríamos que con palabras, pero es burbujas divertidas. En un diagrama de flujo, dentro de la burbuja va la afirmación que estás haciendo. Por ejemplo, los ángulos son iguales. Y fuera de la burbuja va la razón. Ahora Julio no puso las razones por las cuales los ángulos son iguales y eso es porque esa información fue dada. Así que simplemente escribimos dado como nuestra razón. Y mucho mejor que escribir varias oraciones, ¿verdad? Continuemos con el siguiente ejemplo. Los diagramas de flujo pueden ayudarnos a organizar nuestro trabajo mientras determinamos si los triángulos son semejantes o no. Veamos si estos triángulos son semejantes. Tenemos un par de ángulos iguales y tenemos que asegurarnos de que los lados sean proporcionales. Veamos, 8 sobre 2 es igual a 12 sobre 3. Sí, 4 es igual a 4. Así que aquí está como pondríamos esto en un diagrama de flujo. Queremos una razón por burbuja. En una burbuja ponemos que esta razón es igual a 4 y otra burbuja ponemos que la otra razón también es igual a 4. Ambas burbujas dicen las razones de los lados son 4 y esa información fue dada, así que escribimos dada. Y lo último que vemos en el dibujo es que hay un par de ángulos iguales. Así que escribimos que la medida de ángulo C es igual a la medida de ángulo AR. Eso también fue dado porque ambos tienen los arcos que indican igualdad. Entonces podemos decir que los triángulos son semejantes y escribir nuestra declaración de semejanza. Debemos tener cuidado con el orden. Si digo triángulo CDF, necesito asegurarme de que los ángulos corresponden correctamente. Y el razón de semejanza lado, ángulo, porque tenemos los lados proporcionales y un ángulo igual entre ellos. Otro ejemplo, parece que tenemos un par de ángulos iguales aquí. Tenemos dos pares de lados proporcionales, sí, aquí.
y comprobemos 4 y 6 van juntos y 8 y 12 van juntos. Y todos son iguales 1.5 y perfecto. Pero hay un problema. Ese ángulo no está entre los dos lados, está en el extremo. Eso sería ángulo, lado, lo cual no es un criterio de semejanza. Podemos verificar si el ángulo entre los dos lados es igual. Queremos ver si ángulo G, 101.2, no lo sabemos todavía, pero sí sabemos los otros dos ángulos del triángulo y que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 degrees. So, tenemos una ecuación. Ángulo P plus ángulo I plus ángulo G suma 180 degrees. Y entonces X is 101.2 degrees. Y entonces los ángulos G y A son iguales. Así que si tenemos una semejanza lado, ángulo, lado. Ahora hacemos nuestro diagrama de flujo con 3 burbujas, una para cada razón de lados y una para el ángulo. Las dos primeras fueron dadas, pero el ángulo tuvimos que encontrarlo usando la suma de los ángulos de un triángulo, así que esa es la razón. Y finalmente, concluimos que el triángulo CAT es semejante al triángulo PGI por semejanza al lado, ángulo, lado. Ahora quieren que determinemos la longitud de CT. Sabemos que la razón de semejanzas es 1.5, así que 15 sobre 7 es igual a 1.5 y lado 7 es 10. El lado que faltaba mide 10. Lindsay está resolviendo un problema y dibujó el diagrama de flujo de arriba. Nos piden dibujar los triángulos semejantes que podrían representar su problema. Dibujamos dos triángulos, uno más grande que el otro. Y el primero es ABC.
y el segundo RQS. Y de acuerdo con la correspondencia, A con R, B con Q y C con S. Y nos dicen que ángulo A es con ángulo R y ángulo B es con ángulo Q. Y estos dos triángulos podrían representar el diagrama de flujo. Su compañero también trabajó en el mismo problema, pero cometió un error de su diagrama. Parece que las flechas apuntan en la dirección equivocada. Esto diciendo por qué los triángulos son semejantes, sabemos esta información. Eso está al revés. Ahora observamos estos triángulos y hagamos un diagrama de flujo lado, ángulo, lado. Aunque podríamos hacer un lado, 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 pero nos piden específicamente lado, ángulo, lado. En el triángulo verde, los lados iguales a 2.3 y en el otro también. Los lados son proporcionales y el ángulo A es congruente con el ángulo L. Y así que creemos un diagrama con 3 burbujas, 2 para los lados y una para el ángulo. Y las razones son dado, dado, dado. Y finalmente concluimos triángulo LRN similar a triángulo ACB y por semejanza lado, ángulo, lado. Por ángulo, ángulo, 2 burbujas para los pares de ángulos iguales y conclusión de semejanza ángulo, ángulo. Por lado, ángulo, lado, 2 razones de lados proporcionales y un ángulo iguales entre ellos y semejanza lado, ángulo, lado.
Y finalmente, lado, 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 3 razones de lados proporcionales y semejanza lado, lado, lado. Y la mayoría de las veces la información utilizada es dada.